que tengo que hacerle, hemos visto todas sus declaraciones, la hemos leído. ¿Qué precipita la ruptura con el gobierno de Nicolás Maduro? Adelante. Sí, muy buenas noches para ti y para quienes nos están escuchando. Yo siempre he sido una persona apegada a la Constitución y a la ley. He seguido siempre el orden constitucional, los derechos humanos, y siempre y cuando el gobierno estuvo ajustado o apegado a la Constitución, por supuesto yo no tenía ninguna diferencia, pero cuando comenzaron los desmanes, los irrespetos a la Constitución, las violaciones a los derechos humanos, los atropellos a los ciudadanos, el pretender imponer la voluntad de un grupo por encima de la voluntad de la sociedad en general, esto comenzó a crear roces. Yo siempre me he mantenido en la misma línea, siempre he sido una persona contestataria que reclama el imperio de la ley, que reclama la vigencia de la Constitución, que todas las actuaciones sean apegadas a la Constitución y a la ley. Yo creo que eso fue el comienzo de la fisura, diría yo, que se produce entre mi actuación y la actuación de quienes son violadores de los derechos humanos, violadores de la ley y de la... ¿Hay un hecho específico o es una cadena de pequeños acontecimientos que se fueron produciendo? Fue una cadena de grandes y pequeños acontecimientos que se produjeron en el transcurso de algunos años. El sembrar pruebas, evidencias para condenar a inocentes, juicios militares a civiles por presuntos juicios penales ordinarios, la imposición de la militarización de la seguridad ciudadana, el atropello a la ciudadanía en general y especialmente a quienes eran disidentes del gobierno, sentencias violatorias de la Constitución, imposición de funcionarios públicos al margen de la ley y sin tener las credenciales suficientes para ocupar un cargo, sino que los cargos eran ocupados por los más incapaces, por los menos conocedores, por quienes tenían menos experiencia, por aquellas personas que iban a crear caos y conflicto y a crear más una situación de mayor gravedad en el país. Entonces esas cosas empecé a cuestionarlas, a fustigarlas, y yo creo que es la posición que tuve durante muchos años y que terminó, yo diría que con la constituyente, porque no solamente cuando denuncio la ruptura del orden constitucional de 2 sentencias, perversas esas sentencias, donde no solamente disolvieron el Parlamento, sino que además le quitaban competencias al Ministerio Público y posteriormente la constituyente, que fue, yo diría que lo máximo en violación a los derechos humanos, porque ¿para qué ha servido la constituyente? ¿Para qué? ¿Cuál es lo que ha resuelto en el día de hoy la constituyente? Lo que ha servido es para seguir atropellando a las personas, para perseguir. Pero dime una sola propuesta que haya hecho esa constituyente, una sola solución de algún problema que haya resuelto la constituyente. No, la constituyente ha servido para perseguir. Ahí cae. Ahora, doctora, tanto usted como su esposo, que es político, el diputado Germán Ferrer, conocen el monstruo por dentro. ¿Por qué simplemente renunció? Podía alegar razones de salud, cualquier cosa, y se quedaba tranquila. ¿Por qué usted está en este
caminar político enfrentando al gobierno de Nicolás Maduro y enfrentando a muchos de quienes fueron sus compañeros. Esto es un problema de convicción. Yo no puedo actuar de otra manera. Yo no puedo hacerme cómplice. Yo no puedo quedarme callada. No lo hice antes y tampoco lo voy a hacer ahora. No me voy a quedar callada y voy a seguir denunciando. Voy a seguir señalando los atropellos que cometieron, los que están cometiendo actualmente, las amenazas de que fui víctima, cómo me ofrecieron dinero. Jorge Rodríguez concretamente me ofreció a mi dinero para que renunciara y me fuera del país. Me ofreció $50 millones con testaferro y todo. Y me pareció una falta de respeto eso, me pareció una insolencia eso. Y no voy a permitir esos atropellos porque así están haciendo con muchos venezolanos actualmente. Los amenazan o les ofrecen dinero. Y eso ha obligado a mucha gente a irse del país. Doctora, entonces, en el caso de Rafael Ramírez, ¿es un caso igual, parecido al de usted o es algo completamente diferente? No, para nada. Primero que en el ejercicio del cargo yo denuncio lo que está ocurriendo, me enfrento al monstruo, como usted lo llamó, me enfrenté a todo el desgobierno que hay en Venezuela. El caso de este ciudadano que señala, él no se enfrentó y no se ha enfrentado. Y por supuesto, es incomparable. Yo creo que no vale la comparación, no procede la comparación. Ok. Pero, sin embargo, el diputado Guevara, que hoy en día está asilado en la embajada chilena, señaló lo siguiente. Rueda. ¿Cómo es posible que 3 venezolanos hayan confesado públicamente ante un juzgado y estén en prisión en los Estados Unidos, hayan dicho que ellos pagaron sobornos o que estafaron a la nación con dinero de PDVSA y aquí no haya habido ni una sola investigación seria que se haya abierto? La única que hay es el Ministerio Público y tiene 11 años. ¿Por qué no se actuó contra Freddy Guevara? No habían elementos, a raíz de la declaración de Freddy Guevara contra Rafael Ramírez, porque no tenía evidencia, porque la investigación ya la tenía. ¿Cuál es esa situación con referencia a este caso? Concretamente ese caso es muy general. Respecto a Rafael Ramírez, 6 investigaciones cursan en el Ministerio Público, iniciadas durante mi gestión, que tuvimos todos los obstáculos para poder avanzar en ella. Muchísimas investigaciones también en el caso de PDVSA, creo que son 237 que iniciamos por corrupción en PDVSA. Te puedo señalar el caso de Pedeval, desvío de combustible, el caso de Amuay, el caso y otros tantos que no me vienen a la memoria. Pero muchas investigaciones se iniciaron y contra Rafael Ramírez concretamente 6. Yo no manejo qué caso es el que señala, ahorita no me viene a la memoria cuál es el que señala el diputado Freddy Guevara, pero por casos de extorsiones iniciamos muchísimo. Ahí también está el de Petro Orinoco, que compromete a quien usurpa actualmente el cargo de fiscal general, porque él es socio de Pedro León y tiene una empresa que manejan sus testaferros, que es Concord, y no han iniciado la investigación. Es que en Venezuela no se inician algunas investigaciones en este momento. Nosotros tenemos una investigación que cursa también en Venezuela, que es el caso de Odebrecht. Y yo tuve que sacar un video de Nicolás, un directivo de Odebrecht, Eusenando Acevedo, donde declara que Maduro le pidió $50 millones y él le dio fue $35 millones. Eso es un hecho gravísimo y sin embargo el usurpador dice que Maduro no está comprometido en ninguna
no tiene responsabilidad en el caso de Odebrecht, ni siquiera le dio el beneficio de la duda de iniciar una investigación o continuar la que nosotros tenemos allá, porque allá en Venezuela constan los autos de esa investigación.